Hola, ¿cómo andan? Soy Matías de Mar del Plata. Y a ver, ayer fue en Twitter trending topic, cierren todo ya. Miles y miles de cuentas pidiendo que cierren todo. Las publicaciones tenían dos denominadores comunes. Uno, que la mayoría eran tan inteligentes como esto. Que la gente se esté muriendo y a vos solo te importe que tu hijo aprenda la tabla del 3, demuestra que a vos, aun cuando tus clases fueron presenciales, la educación te falló en lo más importante, la construcción de criterio. Dios mío. Dos aclaraciones. Primero, es gracioso que hablen de criterio. Y segundo, el problema es que quien publicó esto seguramente no puede enseñarle al hijo la tabla del 3. ¿Se entiende? Y el segundo denominador común era, como no podía ser de otra manera, que la gran mayoría eran cumpas kirchneristas. Pero recordemos un poco cómo se fue dando todo desde el comienzo de la cuarentena. Cuando empezó todo no sabíamos ni cómo cuidarnos. Había mucha incertidumbre y el presidente dio una conferencia de prensa donde decía esto. Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular, que está atravesado por una pandemia y la verdad es que la salud para nosotros es muy importante, el cuidado de la salud de los argentinos. Así que por eso hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo, nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. Ayudamos declarando asuetos administrativos, invitamos a las empresas también a declarar asuetos en sus lugares de trabajo, en los lugares de trabajo, promovimos el trabajo a distancia, eso que llaman teletrabajo, suspendimos las clases y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. Obviamente hay situaciones permitidas. Hace bien que a partir de las 0 horas la prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia. Vamos a ser absolutamente inflexibles. ¿Y saben qué pasó? Pasó que tuvo un apoyo de más del 70% de nosotros, y me incluyo. Eran 15 días, y tan solo esos 15 días ya era durísimo para la economía, para las pymes, para los independientes, y también obviamente para las grandes empresas, pero lo apoyamos. En esos 15 días se iba a evaluar cómo teníamos que cuidarnos y rearmar el sistema de salud para lo que se nos venía encima. Y todos, pero todos sabíamos que esos 15 días se iban a extender 15 días más, antes que lo confirmara el presidente incluso. Y también lo apoyamos. Pero el presidente se enamoró de la cuarentena y esta se extendió y se extendió y se extendió y se extendió.
Quizás su enamoramiento fue poder tener el control de la sociedad y empobrecernos para poder cumplir así con los fines del Foro de San Pablo y ser cada vez más como Venezuela y la patria grande, donde todos son más iguales, como se la pasa predicando Alberto. Todos son más pobres. Pero dejemos eso de lado ahora. La cuarentena, como dije, se extendió y se siguió extendiendo meses. Y éramos el ejemplo del mundo. Y en lo que se ponía acento era en las vacunas. Esto solo pasará cuando haya vacunas, cuando los científicos encuentren la vacuna todo va a estar mejor, etcétera, etcétera. No les tengo que recordar qué es lo que pasó con las vacunas, ¿no? Y con toda la épica populista que le pusieron a los viajes en avión a Rusia. Bueno, sí, se los voy a recordar porque siempre está bueno hacerlo. Se las afanaron y se las siguen afanando. Yo creo que desde la vuelta de la democracia el robo de las vacunas es el acto de corrupción más vil e inmoral que hubo. Pero son tan caraduras que siguen haciendo política populista y épica en todo el tema de la vacunación. Hay que ser caraduras, ¿eh? Pero volvamos un poco para atrás. Como les dije, al principio casi todos apoyamos. La imagen de Alberto en la población estaba altísima. Y díganme si a ustedes no les pasó lo mismo que a mí. ¿Cuándo se les empezó a caer la imagen de Alberto? A mí con esto. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca cedan, sean como él. Sean como él. Después con lo de Infrance y que era el ejemplo a seguir, con lo de Vicentín, etcétera, etcétera, se me desplomó su imagen y en este momento está -10. Pero ya sin extenderme tanto, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese cierre por meses? En todo el país, durante el 2020, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, cerraron 41.200 pymes. Y además también cerraron 90.700 pequeños locales comerciales. A esto sumémosle las empresas no que cerraron, sino que directamente escaparon de la Argentina. Sumémosle los 4 millones que perdieron su trabajo. Se duplicó la base monetaria, que en ese momento negaban que se iba a ver reflejado en la inflación, y obvio, vos, Cumpa, lo militaste eso. Bueno, y ahora lo vemos todos los días en el precio de las cosas. El PBI cayó 14%, 10 puntos más que el promedio mundial. Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, cerraron las escuelas, los chicos pasaron de grado o de año sin saber absolutamente nada, no te dejaron velar a tus muertos, liberaron delincuentes. Bueno, podríamos hablar mucho más de los efectos de esta cuarentena que hicieron los científicos del gobierno, pero a pesar de todo eso, somos top 10 en contagios. Y parece que el motivo principal de la cuarentena, que era mejorar el sistema de salud, tampoco avanzó demasiado, porque ahora está por colapsar el sistema. Y vos, ahora, Cumpa, que defendiste y militaste todo eso, ¿volvés a pedir que se cierre todo? ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? La cuarentena no funcionó, fracasó estrepitosamente, fracasó tanto sanitaria como económicamente. ¿Y pedís que se repita? Ahora yo les pregunto, Cumpas, y esto se los pregunto en serio, ¿tan poco aman su libertad? ¿Tan esclavos son? ¿Necesitan que Alberto sea su papá para que se los ordene? ¿Tanto se acostumbraron al populismo y a papá Estado que no pueden decidir por ustedes mismos? ¿Qué tienen? ¿5 años? Son libres de encerrarse, muchachos. Háganlo. Enciérrense y no se van a contagiar. Pero no sean hipócritas. Enciérrense ya y no jodan al productivo. Y todos los que piden cierren todo ya, ¿se encierran por decisión propia, aunque no se los ordene el presidente? Reducimos altamente los contagios. No sean hipócritas, muchachos. Háganlo.
enciérrense. Y ya con el cumpa, que se quede en casa, tenemos a mucho menos gente circulando. Y si lo del Estado presente no es un verso populista, en lugar de cerrar, controlen que se respeten los protocolos. Y la economía va a seguir girando. El que no quiere hacer nada, se encierra y no molesta. Y el que quiere trabajar, sea considerado esencial o no, porque lo esencial es llevar la comida a la casa, lo hace cuidándose y es controlado en que cumpla los protocolos. Y listo, muchachos, todos contentos, el cumpa encerrado como quiere y el productivo trabajando, cuidándose y controlándose que se cumplan los protocolos. Los protocolos ya están, los protocolos ya existen. Lo que falta es el control del cumplimiento de los protocolos. Cumplimiento de protocolos y control del cumplimiento de protocolos es igual a cuidar la economía y la salud. Y no tengan dudas que si cierran todo, van a tener todos los días acumulación de gente en la calle de distintos rubros reclamando, lo cual será un foco de contagio mucho más peligroso que si están en su trabajo cumpliendo protocolos. Aparentemente dicen que los científicos del gobierno se reunieron y que a partir del viernes se volvería a la fase 1. No lo llamarían fase 1, lo llamarían de otra manera, pero sería eso. Y si lo hacen, recuerden lo que les dije recién. También hay que destacar que si los empleados del Estado se quedan en la casa y la vida sigue, ¿qué mejor prueba que eso, que no son necesarios y que podemos empezar a achicar el Estado, ¿no? No los necesitamos, quédense en su casa. Y para terminar le quiero hacer un pedido urgente a Alberto Fernández, por el bien de sus fanáticos. Por favor, ¿puede poner un 0800 para que cuando el cumpa llegue a una esquina pueda llamar por teléfono a un ente estatal y que le digan cuándo puede cruzar la calle? Porque pobres muchachos no tienen capacidad para decidir solos. Y sin usted no pueden cuidarse. Hasta el próximo video.